En 2020 España otorgó el régimen de asilo al 5% de las personas que lo solicitaron, una cifra muy por debajo de la media europea que se sitúa en torno al 33%. En Canarias, de las casi 4.000 solicitudes, el 80% se reparten entre personas colombianas y venezolanas, tan solo el 8% las tramitaron personas africanas. Destaca el dato de los malienses, que llevan una década de guerra, y de los 4.000 que llegaron a las islas, menos de 300 tramitaron la petición de asilo. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador territorial de SEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, han solicitado políticas planificadas, coordinadas con las instituciones canarias, con la sociedad civil, con los ciudadanos, para poder gestionar la crisis migratoria en las islas. Pero ¿en qué deberían traducirse esas políticas? Porque yo creo que esa petición ya es más un grito, un clamor que una petición, ¿no? Bueno, nosotros hemos constatado y todos los hemos visto, ¿no?, la situación de crisis humanitaria, crisis institucional que se produjo durante el año pasado. Es verdad que en los primeros meses del año 2021 tenemos un poquito más de aire para poder respirar y planificar. Yo creo que es una oportunidad importante para poder hacerlo. Y esa petición, que es reiterada, repetitiva desde el tercer sector de acción social, entre ellos SEAR, pues tiene una manera de operativizarse, tiene una forma de concretarse. Y cuando hablamos de políticas planificadas, coordinadas y poliédricas, estamos hablando de una acogida digna, estable y sostenible. Creemos que 7.000 plazas en un plan Canarias para Canarias no es sostenible. Hablamos de un mecanismo de traslados ágil, periódico y transparente hacia la península, y no solo por motivos de nacionalidad y no solo referidos a las personas con especial vulnerabilidad. Hablamos de políticas de convivencia, de un enfoque comunitario. Hablamos de qué manera articulamos un protocolo para gestionar los niños y niñas solos que vienen a Canarias, que para nosotros es uno de los elementos trascendentales de la realidad actual migratoria en Canarias. Hablamos de todo eso y también hablamos de vías legales y seguras, que eviten que las personas se sigan jugando en el mar y que no tengamos la desgracia y lamentar el fallecimiento de las personas, como se produjo el año pasado en al menos 849 personas. Hablamos de todo eso, realidades que son perfectamente posibles y realizables. Bueno, por mar llegaron a Canarias más de 23.000 personas. Decíamos que, sin embargo, el 80% de esas peticiones de asilo que se solicitan son de personas llegadas de Venezuela, de Colombia. Hemos conocido en los informativos del fin de semana el testimonio de una mujer procedente de Venezuela que huía de su país, y ella hacía una afirmación que se ha convertido en realidad, ¿no? Se trata de manera distinta a quienes llegan en avión que a quienes llegan en patera. Puede ser que sí, yo creo que tenemos elementos para poder reafirmar esa afirmación. Además, resulta paradójico, como usted señalaba antes, que de más de 23.000 personas llegadas a Canarias por costas el año pasado desde el continente africano, solo el 8,6% hayan sido solicitantes de asilo. ¿Eso qué significa? Que la propia situación de sobredimensión, de sobreocupación que hemos vivido ha traído que la estancia y la acogida sea inadecuada y que la fragilización en el acceso a los derechos haya sido patente. Es decir, ha habido un obstáculo a acceder al derecho de asilo, al procedimiento de asilo, y por eso es paradójico que de 4.000 personas malienses, un país en guerra, solo 243 solicitaran asilo el año pasado. También es verdad que es una situación que en este primer trimestre, digamos, del año 2021, se ha ido de alguna manera gestionando más adecuadamente. Hay muchas personas que de origen maliense que han solicitado asilo y muchas de ellas están viendo cómo sus expedientes están siendo resueltos con celeridad, proporcionándoles protección subsidiaria por parte del Estado español. Es una realidad en que todo lo que está sobredimensionado fragiliza y obstaculiza el acceso a derechos. Por eso las afirmaciones de la persona refugiada venezolana tienen sentido. Es decir, las personas de origen venezolano y colombiano quizás tienen un acceso distinto o unas posibilidades distintas a acceder al derecho de asilo que las situaciones de sobreocupación que hemos vivido en campamentos, macrocampamentos y en el agujero de los derechos humanos que supuso el muelle de Arguineguín durante el año pasado. Bueno, hemos visto a los propios ciudadanos de a pie que al final son ellos los que acaban asesorando, por lo menos ayudando en el traslado muchas veces de estas personas que están en los campamentos para que puedan realizar ese trámite de peticiones de asilo. También lo hemos visto incluso desde los propios abogados del Estado, ¿no?, que se quejan de que no había medios para poder llegar a alcanzar a todas las personas que tenían necesidad de recibir esa información, incluso falta de intérpretes. Ahí está uno de los puntos débiles, ¿no?, la necesidad de que tengan más asesoramiento y sepan cuáles son los pasos que tienen que seguir.
Correcto. Hemos utilizado la excusa o la razón de la pandemia sanitaria, que lo ha complicado y lo ha vuelto todo mucho más complejo, para explicar una realidad que nada justifica la vulneración de derechos y el que puedas acceder al ejercicio de los mismos. La realidad es que los movimientos ciudadanos de solidaridad, que yo admiro y respeto, porque hacen una labor ocupando un vacío de acompañamiento y de asesoramiento de las personas, principalmente aquellas que se encuentran en situación de calle y que son aún más invisibles para la propia administración pública, para el propio sistema de asilo, son movimientos que han venido a subsanar una deficiencia que es un deber público de ocuparse, de informar, con una asistencia letrada conveniente, con un intérprete en su lengua materna para entender el caso concreto y ver si esa persona puede estar dentro del marco del asilo o no. Yo creo que la imposibilidad de acceder al derecho a acceder a la tutela judicial efectiva ha fragilizado muchísimo el hecho de que muchas personas pudieran ser actualmente personas solicitantes de asilo. Bueno, han criticado ustedes también esa política de retornos, ¿no?, que no ofrece soluciones y donde además, y se ha comentado muchas veces, ¿no?, esa necesidad de que otros países del sur de Europa sean solidarios con esa acogida de personas. Sí, nosotros hemos constatado de manera muy clara el hecho de que la gestión o el grueso de la gestión de la realidad migratoria está centrada en los países del sur, sobre todo aquellos que son territorios fronterizos costeros, como puede ser España y en concreto el caso particular de las Islas Canarias. Hemos criticado porque esa es la nueva vertiente de continuismo, incluso mucho más riguroso, que el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo establece, es decir, retener en islas, en centros, en territorios fronterizos costeros, digamos que apostarlo todo a la narrativa de los retornos, intervención mínima en cuestiones de acceso al procedimiento de asilo, solo proteger a aquellos que se pueden ser personas solicitantes de asilo, y una solidaridad a la carta, que es voluntaria y por tanto posiblemente irresponsable. Es decir, no podemos digamos que renunciar a que la solidaridad territorial y la corresponsabilidad territorial, ya no solo en el Estado español, sino en el contexto de la Unión Europea, sea una realidad para poder gestionar el asilo. Yo creo que es una oportunidad que vamos a perder si no incidimos de una manera sólida y determinada en ello, para que se torne la situación. Es decir, no podemos permitir que los países del sur sean los países que gestionen el grueso de los flujos migratorios, que es un contexto, digamos, que de una política europea más que de una política estatal. ¿Se plantean, o por lo menos es así, se han producido menos casos de personas que están vagando por la calle después de que ya se haya flexibilizado realmente ese tránsito libre de personas? Yo creo que sí, que estamos constatando la reducción de personas en situación de calle por dos razones. Una, porque la solidaridad ciudadana ha hecho que las necesidades básicas de las personas estén siendo sustanciadas, más allá de acompañamiento de otro tipo, de asesoramiento social, asesoramiento legal. Y dos, porque después de los informes demoledores del Defensor del Pueblo y las resoluciones judiciales, como la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, que hablaba que no puede haber más restricciones para el traslado de personas que tengan una cobertura legal para hacerlo, es decir, que tengan un pasaporte en vigor o tengan una formalización de su solicitud de asilo, solo puede haber restricciones derivadas de la pandemia sanitaria y no por ningún otro motivo. Sin duda, esos elementos han hecho que las tornas cambien, han hecho que haya habido un punto de inflexión y que muchas personas hayan podido continuar su tránsito migratorio en un proyecto migratorio que, no olvidemos, es mucho más amplio y que Canarias no deja de ser sino un punto de llegada, una primera etapa en algo que es mucho más profundo y con una mirada mucho más larga. Entendemos que nos felicitamos porque eso sea así, porque tanto las instituciones como la Defensoría del Pueblo, como los juzgados derivados de la incidencia o de la insistencia de abogados prestigiosos en materia de defensa de derechos humanos, hayan conseguido que no se retenga a las personas que puedan tener la capacidad y la habilitación legal para viajar a territorio peninsular. Creo que ha sido una buena noticia y ha descongestionado la realidad actual en Canarias. Y se nota porque podemos estar más tranquilos, podemos planificar mejor y podemos analizar. Yo creo que es la oportunidad de analizar y de construir con esa mirada más larga, mucho más planificada y coordinada. Es el momento para ello. Por esa lectura que acabamos de escuchar que hace, entendemos que se ha flexibilizado también la normativa establecida con el tema de la pandemia, ¿no? El hecho de que el país, el territorio,
haya ido flexibilizando las medidas con respecto a la COVID, ha podido también mejorar ese tránsito de personas, porque al principio esa era la excusa, o por lo menos era el argumento que nos daban para evitar ese tránsito libre, ¿no? Eso es correcto, es decir, el argumento lo explicaba, pero no justificaba que no se pudiera viajar. Eso sucedía no solo cuando estábamos en un nivel de alerta 3, en que la movilidad territorial estaba restringida, ya sucedía cuando estábamos en un nivel de alerta 2, en el que era posible la movilidad y no se producía. Además, ya no solo que las personas se estén trasladando de motu propio a la península, sino que también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha entendido y ha adoptado, a pesar de que no lo reconozca de una manera manifiesta, que el trasladar grupos de personas a la península, a plazas de primera acogida de asilo, a plazas de atención humanitaria en la península, es una medida necesaria y una medida periódica y regular que debe llevar a cabo. Cuando en la península existían un número de plazas vacantes significativas, en Canarias estábamos hacinados en los diferentes dispositivos habilitados de manera desde la emergencia o habilitados dentro del desarrollo del Plan Canarias en macrocampamentos. Esa medida y las restricciones de la pandemia sanitaria han mediatizado muchísimo los traslados, pero no lo explicaban incluso en momentos en que se podían realizar. Por tanto, yo creo que el volver a la coherencia, al cumplimiento de la cobertura legal que tenemos y al permitir que las personas que pueden tener una habilitación legal para viajar lo hagan, creo que ha traído consigo un beneficio para las personas lo primero y para el sistema de acogida e integración lo segundo. Pues Juan Carlos Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.